Vieron que tuvimos un temporal complicado. Sí, parece, poner un adjetivo, ¿no? Y ocurrió 4 días después, apenas 4 días después de finalizada la cumbre de cambio climático. Sí. Parece una coincidencia, es una coincidencia que sirve también para explicar y para explicitar cuáles son los problemas que tenemos. Realmente fue un temporal como, digamos, uno de los últimos, por su virulencia, de los que se tiene registro. Yo hablaba con meteorólogos, meteorólogas, climatólogos, climatólogas, y me decían, realmente con estas características tenemos que hurgar bien en la historia para ver un temporal así. Entonces yo le preguntaba, pero bueno, ¿cuáles fueron las características? Porque, ¿qué es lo que uno piensa al comienzo? En la historia hubieron otros temporales de esta jerarquía, pero antes no había tanto registro, antes no había tanta cámara, tanta cosa registrando absolutamente todo. Eso es cierto, pero lo que ocurrió en esta ocasión y que lo diferenció de sus antecedentes y de sus predecesores, justamente tuvo que ver con la densidad territorial. No hay registro de un temporal con el despliegue que tuvo este. Este tuvo un despliegue muy grande por toda la provincia de Buenos Aires, subió desde el sur y fue directo hasta el noreste. Y en el camino fue barriendo absolutamente con todo lo que había a su paso. Por eso se ven imágenes tan espectaculares en lugares tan distintos. Hablaba con Inés Camilioni, que es una referente del CONICET en estos temas, y me decía, no es sorprendente que se vuelen árboles, que se salgan volando sillones por los balcones, que desafortunadamente fallezca gente por este tipo de eventos. La realidad es que no es sorprendente. Lo sorprendente es que pase en puntos tan distantes entre sí. Recorrió muchísimos kilómetros. Y en ese punto ahora se empiezan a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con lo científico. Cuando ocurría, no sé si se acuerdan, pero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablaba algo así como de cola de tornado. Tuvimos un temporal con una cola de tornado. Entonces yo le pregunté específicamente, ¿qué es esto de la cola de tornado? Me dice, no existe este concepto. Qué raro que Patricia Bullrich diga algo que no existe. Y puedo asegurar que probablemente no haya persona que sepa más de estos temas que Inés Camilioni en Argentina. O sea, es experta. Es la experta argentina que va a las cumbres climáticas. Así de sencillo. Y me decía, no, ese concepto no existe. Argentina tuvo tornados, pero en este caso no se puede hablar de un tornado, si está bien hablar de un temporal. De un huracán, ¿no? No, huracán. Porque el tornado es mucho más focalizado, ¿no? Un tornado pasa por una ciudad, por un punto. Es mucho más focalizado y tiene otras características, tiene una velocidad de viento muy puntual, está relacionado también con el nivel de desastre, no es un tornado. Lo que explicaba es, si bien en toda esa trayectoria el temporal pudo adquirir alguna característica de tornado, no es la característica principal, así que no se puede hablar ni de cola de tornado, que no existe, ni de tornado. Pero claramente tuvimos ahí un problema. Entonces la pregunta que se hacía es, una de las preguntas, ¿no? ¿Esto tiene que ver con el cambio climático? Para asegurar que un evento puntual tiene que ver con el cambio climático, hay que hacer lo que se denomina como estudio de atribución, que es un estudio que hacen los expertos para medir efectivamente si el cambio climático como fenómeno global y estructural empujó este evento. Eso lleva un montón de tiempo. O sea, decir que el temporal tiene que ver directamente con el cambio climático es inexacto. No lo podemos asegurar. Probablemente sí, es lo que te dicen los especialistas, pero no podemos decir ya. Para eso hay que hacer un estudio serio que lleva tiempo. La segunda pregunta que hacíamos, ¿esto puede volver a ocurrir? Perfectamente. De hecho, algo que sí está conectado con el cambio climático en esta época es que potencia la agresividad y la recurrencia de los eventos. Son las dos características. Esto tenemos que acordarnos porque aquí en más lo vamos a ver siempre. Agresividad y recurrencia. Pasan más seguido y son más violentos los eventos. Entonces ahí tenemos un punto que hay que prestar atención y que realmente nos va a acompañar de aquí a lo que sigue. ¿Qué es lo que queda entonces si nosotros tenemos este tipo de temporales y estamos enfrentando los efectos del cambio climático? Bueno, algo que se estuvo discutiendo en la cumbre, por eso decía que tiene que ver con la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Es la capacidad de los seres humanos de adaptarse a las crisis.
¿De qué manera los humanos se adaptan mejor? Cuando hay financiamiento, cuando hay dinero. Los que se adaptan mejor, en general, son las clases más acomodadas en todos los países, en todo el mundo y en todos los mundos, me animaría a decir. Recursos. Porque tienen más recursos, porque pueden prevenir mejor. Entonces, ahí hay un punto muy grande. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos del saldo que había dejado la cumbre climática y hablábamos de un fondo de pérdidas y daños por intermedio del cual los países desarrollados se comprometían a financiar a los países más pobres? Hablábamos de que para que comience a funcionar se necesitaban de miles de millones de dólares y que habíamos obtenido algo así. Ese fondo estaba nutrido de apenas 700 millones y que Estados Unidos había puesto 17 millones. Un aporte. Un aporte. Un aporte. Se la jugaron. Se jugó Biden, Biden. La administración Biden. Y eso que no está Trump. Y eso que no está Trump. Bueno. Si no, no estaríamos contando esto de Estados Unidos. Pero ¿qué es lo más preocupante? Que a mí cada vez que se habla de este tipo de notas ligadas al cambio climático hay que hacer referencia. Los científicos están hablando todo el tiempo de un punto de no retorno. Llegamos a un punto en que, no sé si se acuerdan, pero en el Acuerdo de París de 2015, donde participaban más de 200 países, se hablaba justamente de esto, ¿no? De limitar a 1.5 el incremento de la temperatura, tratar de acomodar un poco las cosas, de tratar de limitar la emisión de efectos de gases invernadero. Bueno, llegamos a un punto de no retorno en donde hay especies que se van a extinguir, hay ecosistemas que ya no van a estar y hay muchas cuestiones que hacen a nuestra vida en el planeta con las cuales ya no vamos a disponer. No sé si se acuerdan, pero algunas pinceladas tienen que ver con los recursos hídricos. Cada vez hay menos agua. En Uruguay vimos que a causa de la fuerte sequía, que tiene que ver con el cambio climático, durante un par de días dejaron de tomar agua potable. Pero también vemos, hoy sale una investigación muy importante en la revista Nature, en la revista académica Nature, que asume y comprueba que por causa de los seres humanos desaparecieron ya 1430 especies de aves. Les doy un ejemplo muy chiquito. Digo, estamos extinguiendo todo el tiempo todo lo que está a nuestro paso. De hecho, nos estamos extinguiendo entre nosotros mismos. Y todo bajo la rueda del progreso. Todo bajo la rueda de máquinas que te escanean el iris. Todo rodeados, ¿no?, de grandes celulares que cada vez hacen más cosas y de máquinas que te escanean el iris para poder realizar transacciones desde la comodidad de tu casa o de tu ojo. Digo, estamos en unos tiempos que son realmente conflictivos y estamos en tiempos en que claramente el ser humano tiene el protagonismo, pero se trata de un ser humano que no responde a ninguna racionalidad, por lo menos no a la racionalidad de la naturaleza, y claramente vamos a estar en problemas. Claro, en el medio lo que estamos viendo es que desde las religiones, desde las respuestas más místicas, muchas veces se dice, no, bueno, la naturaleza se toma su venganza, o los dioses están enojados. Hay algo que es las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo. Bueno, porque son explicaciones sencillas, lineales, deterministas. Lo que nunca se ve justamente es que no hay nadie que protagonice, no hay nadie más responsable de lo que está ocurriendo que los seres humanos. Y sobre todo los seres humanos más poderosos de los países potencia. Entonces, mientras no podamos cambiar el sistema, mientras no se pueda equilibrar un poco la balanza, vamos a estar realmente muy pero muy complicados. El cambio climático tiene que ver directamente con la desigualdad económica. Una pregunta, vos decías, bueno, hay que ver el tema de la capacidad de adaptación frente a estos eventos de la naturaleza, si es factible denominarlos así. Ahora, lo que sucedió este fin de semana, digamos, había alertas meteorológicos. Sí. ¿Hay formas de prevenirlo, de tener mayor cuidado de parte de la organización de los estados para que, de los estados provincial, municipal, para que los daños provocados no sean de tal magnitud? ¿Hay formas realmente? Yo creo que lo que falta en Argentina, y afortunadamente porque no somos en general víctimas de eventos naturales desastrosos, no tenemos volcanes cerca, no tenemos huracanes cerca, sí. No tenemos sismos cerca de gente, ¿no? Es algo que parece muy lejano. Que hay en San Juan hay todo el tiempo, digo. Es algo que parece muy lejano, ¿viste? Uno dice huracán, tornado, y tú se imagina toda la parte tropical, Miami, Centroamérica. Afortunadamente no afrontamos eso, salvo inundaciones, por supuesto, ¿no?
Pero salvo esos problemas, no somos un país que esté en una latitud muy complicada, con lo cual la población no desarrolló una cultura de prestar atención a los alertas que se emiten desde el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, o de otros organismos encargados de alertar a la población. Yo creo que a medida que nos vayamos quemando con leche, vamos a ir prestando más atención, pero todavía está muy verde. Hay que crear una cultura para eso. Los daños económicos va a ser difícil que se puedan prevenir. Sí, lo que se puede prevenir sin ningún lugar de duda son las muertes. Las muertes son evitables. La muerte que se da en la institución esta deportiva de Bahía Blanca es totalmente evitable. Si se presta atención, si uno podría haber anticipado correctamente, me refiero a ciudadanos, uno de los ciudadanos podría haber anticipado correctamente de qué iba todo esto, de que existía la posibilidad de que se vuelen techos, de que haya complicaciones con las construcciones, de todo lo que ya vimos, agarrabas y te ibas a tu casa o a un lugar seguro si considerabas que tu casa no era un lugar seguro. Pero evidentemente todavía esa práctica no está, y eso tiene que ver con la cultura ciudadana. Necesitamos mejorar eso, y en eso la comunicación tiene mucho que hacer. Tenemos que llevar mensajes claros, precisos, y que indiquen a la gente qué hacer ante ciertos eventos. Pero insisto, todavía no está sedimentada esa cultura, justamente porque porque tuvimos una fortuna geográfica. Y también lo que muchas veces pasa es que hay muchas alertas meteorológicas de lluvias, de tormentas, de vientos y demás, y claro, al no suceder nada tan grave, uno empieza a dejar de prestarle atención y demás. De hecho, era un chiste que hacíamos con el profe la semana pasada, que decía: me venís diciendo que va a llover, vengo acá con el paraguas y no pasa nada. Y uno dice: che, había alerta naranja en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Eso quiere decir, me refiero a una alerta más elevada, por ejemplo la naranja, que va a suceder algo sí o sí y no hay chance de que no ocurra, o puede que, llegado el caso, la tormenta pierda intensidad y chau. ¿Hay forma de saberlo con precisión? Lo que nos pasa a los seres humanos, y probablemente a los argentinos, es que no sabemos leer las noticias del clima. No las sabemos leer. Cuando vos te hablan de precipitaciones de 40-70, no es lo mismo que precipitaciones de 100. Son probabilidades. Entonces, cuando no llueve justo en el lugar donde estás vos, te enojás con el servicio meteorológico que decís nunca la aciertan, o te enojás con el periodista que te trae la información. Pero en realidad no quiere decir eso. Vos pensás que te dan una probabilidad que, repito, puede ser que sí o puede ser que no, salvo que sea del 100, y además en una parte de esa provincia, la provincia de Buenos Aires es gigante, por dar un caso. Sí, ¿no? Son varios países europeos. Con que ya llueva en un lugar, quiere decir que el pronóstico ya la acertó, entonces. Entonces es muy problemático. Todo el tiempo estamos acostumbrados a ver la información como si fuera blanco y negro. La información científica, y menos la información sobre sistemas caóticos como son las atmósferas. ¿A qué me refiero con sistemas caóticos? Que van cambiando todo el tiempo, porque son muchísimas variables. Así se llama, en matemática, ¿no? A los sistemas que son muy difíciles de predecir. Bueno, con las atmósferas pasa eso. Tenés que hacer un montonazo de cálculos para arrojar una probabilidad. Puede que sí, puede que no. No hay que enojarse con eso si justo no te llovió o justo la nube no cayó sobre tu casa, porque probablemente esté en otros lugares. Porque además funciona muy bien la probabilística del Servicio Meteorológico Nacional. Pero bueno, es de a poco. La educación es un proceso, así que confío en que de a poco vamos a ir, y por las buenas o por las malas, entendiendo las señales que nos arrojan desde radares y antenas meteorológicas.